Gloria a Dios, aleluya. Bueno, mis amados hermanos, gloria a Jesús. En esta noche, gloria a Jesús, vamos a continuar. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Primeramente saludamos a todos los hermanos del mundo entero. Y este mensaje, gloria a Jesús, para los 5 continentes de la tierra. Gloria a Jesús. Bueno, amados hermanos, gloria a Jesús. Vamos a empezar con el capítulo 1. Gloria a Jesús. Destacando el Evangelio. El Evangelio de hoy, amados hermanos, está estancado. El Evangelio está estancado y con la misma palabra de la palabra de Dios le han estancado. El Evangelio, amados hermanos, está estancado. Entonces, Visión en Cristo viene a hacer entender y a destancar el Evangelio. Y esta noche, amados hermanos, gloria a Jesús. A ver, pueden abrir la palabra del Señor, 1 Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Vamos a enfocar, porque el Evangelio de hoy está estancado con esta palabra. Gloria a Jesús. Dice, amados hermanos, la palabra de Dios: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En esta noche vamos a destancar el Evangelio, porque Dios, amados hermanos, había guardado para los últimos tiempos esta iglesia Visión en Cristo. Y muchos pastores en el mundo entero, al leer este pasaje, este versículo, ellos dicen que no puede ser pastora. Y a todos los pastores del mundo entero, gloria a Jesús, no puede escuchar o puede llegar este mensaje. Al leer este versículo 34, por eso en muchas congregaciones y muchos pastores no pueden creer que la mujer no puede ser pastora. Y Visión en Cristo viene a destancar el Evangelio, no solamente a destancar, sino Visión en Cristo, amados hermanos, viene a enderezar, a hacer entender. Porque Dios siempre ha tenido en todo tiempo profetas para guiar al pueblo, para enseñar al pueblo. Y Dios también me toma a mí para poder enseñar al pueblo. Ahora el pueblo, como tiene Biblia en la mano, ahora el pueblo quiere enseñar al pastor. Ahora el pueblo, como tiene la Biblia en la mano, quiere enseñar al apóstol, al profeta. Pero están bien equivocados. Sino que el profeta es lo que tiene que edificar, enseñar al pueblo. Para eso Dios tiene profetas en la tierra. A su nombre. Entonces, este versículo no han podido entender. Pero esta noche Dios le va a hacer entender por qué apóstol Pablo aquí habló. Versículo 34. Pero primeramente, con mucho atento, pueden escuchar todos los hermanos en el mundo entero que no creen que en este tiempo no puede ser pastora. Una mujer no puede pastorear, no puede ser pastora. Cómodamente puede sentarse en su silla y puede escuchar para hacer entender. Porque después Dios lo va a tomar, va a juzgar, a escuchar esta Visión en Cristo, que no mandé mi siervo para que enseñara al pueblo. Entonces el pueblo, amados hermanos, está estancado. Entonces, como no creen que hay pastoras, entonces en muchas iglesias no hay pastora. Y entonces la mujer, su ministerio está estancado. Hay muchas mujeres que tienen ese llamado como pastora, y como este texto leyeron y piensan que este es de la pastora y lo han estancado.
esas mujeres ahora ya no son pastoras. No ejercen su ministerio. Entonces, ¿qué está haciendo? Está estancado. Está paralizado. Es como decir, por ejemplo, podemos hablar de un profesional, un ingeniero agrónomo. Entonces, pero después nosotros decimos, no, ingeniero agrónomo no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Lo estancamos al ingeniero agrónomo. O sea que no va a poder ejercer porque no existe, no hay. A su nombre. Para poder entender los versículos, uno primeramente tienes que ir al principal, el capítulo, de dónde es lo que viene hablando el Pablo. El 14, versículo 1. Este es el título, dice el hablar en lenguas. Usted tiene que analizar el leer. Primero tienes que ver el título. Y de ahí el apóstol Pablo viene hablando de hablar en lenguas, de los dones, de profecía. Y entonces, ¿por qué habló el apóstol Pablo aquí? El apóstol Pablo no dijo que no puede ser una mujer pastora. Entonces, para poder leer la palabra y para poder entender, tenemos que tener, por ejemplo, aquí está el hablar en lenguas. Ahora, hay muchos pastores que no tienen este don de hablar en lenguas y no van a poder entender lo que está escrito. ¿Por qué? Porque ellos no lo experimentaron y no van a entender lo que dijo apóstol Pablo. Para poder entender lo que dice el versículo 34, vuestras mujeres que en las congregaciones tienen que tener ese don. En la iglesia tiene que pasar esto. Que en esa iglesia Corintios había muchos que profetizaban y muchos hablaban en lenguas. Varios hermanitos tenían lengua, el otro hablaba lengua, el otro hablaba lengua, el otro hablaba lengua. Pero en muchas congregaciones no hay esto. Y como no hay, ni ellos tienen, hay muchos pastores que no tienen ni un don. Por ejemplo, he escuchado un pastor que se llama Hugo Albornoz. Él dice que pastora no hay. Con este versículo. Ellos no creen pastora. Y después uno, no sé quién le preguntó, le mandó el mensaje, pero pastor Hugo Albornoz, pero si el siervo G. Ávila enseñó de la pastora, que él dijo que hay pastoras. Entonces el pastor Hugo Albornoz dice, no, se equivocó, dice. Gloria a Dios. Pastor Hugo Albornoz nunca he escuchado hablar en lenguas. El pastor G. Ávila hablaba en lenguas y él podía entenderlo. A su nombre. Entonces, esta Biblia que nosotros tenemos casi todos los cristianos, para poder entender, tienes que tener el don. El hermanito o la hermanita que no tiene el don no va a poder entender. No solamente con un don o con dos dones basta, no. Si quieres entender todo 100%, tienes que tener todos los dones, todos los misterios. Ahí vas a poder entender todo lo que pasa, porque habló. Entonces, por eso dice, el título dice, no dice, ni siquiera el título no dice del ministerio, o del ministerio de la mujer, o del ministerio del varón, nada. El título dice, el hablar en lengua. Aquí está el problema. Ellos solamente agarran un versículo y leyeron y entendieron que la mujer calla en la congregación. Por eso ellos no, a veces acá la mujer no puede hablar, no puede predicar. Ya lo tergiversar. A su nombre. Estamos haciendo entender para el mundo entero. Después, gloria a Jesús, no van a tener excusa. Ay, Señor, yo no sabía.
Ah, no, escuchaste Visión en Cristo. Yo tenía a mis siervos ahí para hacer entender al pueblo. Para poder entender, vamos al versículo 27. De ahí vamos a entenderlo por qué apóstol Pablo habló en el versículo 34. Pero para poder entenderlo un poquito, porque si nosotros si yo haría entender del versículo 14:1 para adelante, vamos a demorar mucho. Entonces vamos del versículo 27 para poder hacer entender al pueblo y a muchos pastores. Versículo 27 dice, y ahí sigue hablando pero cuando lees del capítulo 1, aquí está hablando de la lengua, que no impidáis la lengua, que es bueno, usted en tu casa vas a leer, del capítulo 1. Vamos al versículo 27, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. En esa iglesia, vamos a hacer entenderlo, voy a ir a hacer entender. En ese pueblo, Corintios, había muchos hermanos que hablaban en lengua. El otro hablaba lengua allá, el otro también allá, el otro también por acá, el otro por allá. Entonces, al final, si leemos un poquito más, mira, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, en esa había varios hermanitos que estaban hablando lengua. Entonces, el otro hablaba lengua, el otro también. Entonces, ¿y ahora a cuál van a escuchar? Los hermanos había ellos. ¿Ahora a cuál escuchamos? Al otro hermano, de allá, de acá. O sea, a varios que estaban en lengua y en fuego. Entonces, pero si no hay intérprete, cállese. Habla para sí. Pero no dijo que no hablara lengua, sino que hable bajo. O sea, que voz baja para ella misma o para él mismo. Si no hay intérprete. Ahora, muchos pastores sabrán qué es intérprete. Hay uno especial, así como uno puede hablar don de lengua, otro también tiene ese don de interpretar las lenguas. Porque yo vi en Ayacucho había una hermanita que tenía ese don de interpretar. Y hablaba lengua a alguien y entonces se levantaba, así está diciendo, así dice el Señor, así dice. Entonces, sería bonito. Entonces ahora, por eso está enseñando el apóstol Pablo, desde 14:1 para adelante, sigue hablando de lengua. No está hablando del ministerio, por si acaso. No está hablando que la mujer no puede ser pastora, del ministerio, nada tiene que ver aquí. Por eso estoy haciendo entender. 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Habían profetas. Ahora preguntamos en esa congregación, por ejemplo, yo puedo preguntar al pastor Hugo Albornoz, que tiene bastantes congregaciones, a ver, ¿cuántos profetas tendrá ahí? No tiene ni uno. ¿Cuántos hermanos estarán hablando en lengua? Tal vez ni lo hay. ¿Ves? ¿Y cómo van a poder entenderlo? No van a poder entenderlo. Por eso ellos entienden los versículos a su propia manera. Porque no lo experimentaron. Y mucha iglesia no está, amados hermanos, constituidos sobre el profeta o el apóstol, sino que muchas iglesias están constituidos sobre la Biblia, pero no sobre un profeta que Dios ha enviado a esta tierra. Entonces, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Verso 30. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. O sea que en ese momento, cuando estaba hablando lengua el otro estaba también levantando lengua, entonces había como que
una bulla para allá, por ahí otra bulla. Entonces por eso el apóstol Pablo dijo, si no hay intérprete, cállese. O sea que ore para sí. Despacio nomás, que hable en lengua, despacio. Si hay intérprete, que levante la voz para que pueda interpretar. Entonces, versículo 30 dice, y si alguno fuere revelado, o sea que hay otros hermanitos que estaban sentados ahí, estaban orando ahí, entonces en ese mismo instante recibía algo, una revelación. Dice que el primero, lo que ha recibido algo, o tal vez visión o en voz audible, no sé, entonces tiene que esperar el otro. Por eso dice, mira, y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. O sea que el primero que está contando tiene que terminar ese, que si hay intérprete de lengua, tiene que terminar eso. Por ejemplo, ahorita vamos a ponerlo en misma oración, estaría hablando lengua, o usted en ese mismo instante recibe una revelación, algo que Dios te habla. Entonces tiene que esperar que termine, entonces, que están hablando de lengua, primero que terminen todos, después, para que puedas contar la revelación que ha recibido. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo entender el apóstol. Pero sigamos. Versículo 31. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Está hablando de los profetas. Habían profetas que profetizaban, o sea que hablaban si algo venía, algo en pecado, algo le profetizaban. Entonces el apóstol Pablo sería bueno, dice, no, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea que si alguno en ese culto, Dios empieza a tomar a uno, entonces podía profetizar, dice, para todos. Así como han experimentado aquí, Dios empezaba a hablar para todos en ayunos. Así lo mismo es lo que pasaba en Corintio. Versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, ¿quién lo va a entender esto? Si en este tiempo no lo creen profeta. Amado hermano, el profeta tiene un espíritu. El apóstol también tiene otro espíritu. Pero si nosotros hablamos de estas cosas, no van a poder entender. Porque el pueblo de Dios, amados hermanos, no pueden entenderlo espiritualmente. Mejor no, ahí no va a dejarlo. Entonces, y los espíritus de profetas están sujetos a los profetas. Ya, 33, escúchalo bien. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué apóstol Pablo está diciendo Dios no es de confusión, sino de paz? O sea que en ese que había, el otro profetizaba, el otro hablaba en lengua, el otro tenía visión, el otro, y ese estaba ahí en esa iglesia. Entonces, por eso dice apóstol, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Va a traer paz. Y sigue hablando como en todas las iglesias de los santos. Ni siquiera ahí es punto, es coma. Ni siquiera es punto, ni siquiera ahí termina ahí. Está hablando el apóstol Pablo de las lenguas, de las profecías. Mira, como en todas las iglesias de los santos, coma, sigue, tampoco no ha cortado, sigue. Dice 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. En ese cuando pasaba, no quería que el apóstol Pablo, por ejemplo, el otro decía, mujer se levantaba, decía, seguramente decía, pero pastor, yo no puedo entender esto. El otro hermano habla lengua, acá también está hablando lengua, y aquí también, ¿qué dice la hermana? Entonces dice, una mujer no podía levantar a hablar. No podía levantarse a hablar ahí porque dice que era mal. Mira, por ahí dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
Pero el versículo 35, aquí lo explica más. Dice, y si quieren aprender algo, ¿ve? Mira, y si quieren aprender algo, o sea que en ese momento el apóstol Pablo no quería una mujer que levante y empiece a preguntar, pero pastor, yo no entiendo esto, que el hermano que dijo, yo no entendí esto, este pastor o sea que el apóstol Pablo no quiso eso. Por eso dijo el apóstol Pablo, y si quieren aprender algo, pregunten en casa, ¿a quién? A sus maridos. O sea que en casa la mujer tenía que preguntar, esposo, ¿qué habló el hermano? ¿Qué estaba profetizando? Hazme entender, no he entendido. Y tal hermano también estaba hablando en lengua. No sé qué, no entendí. Hazme entender. Eso es lo que estaba pasando en ese pueblo de Corintios. ¿Ves? Está hablando de lengua. El apóstol Pablo no está hablando de ministerio. Y apóstol Pablo no está hablando de que la mujer no puede ser pastora. Mira cómo están bien equivocados y torcidos. ¿Ah? Ellos agarran solamente un solo versículo 34, y con esto es lo que han estancado el evangelio. Esto lo toman aquí, la mujer no puede ser pastora. Pero esto no tiene que ver con el ministerio de la mujer. Este está hablando de lenguas, está haciendo entender al apóstol Pablo que no haya desorden, una mujer que no se levante para vergüenza hablar. Pregunta a su esposo en casa. ¿Qué va a preguntar en casa a su esposo? O sea que de lo que había pasado, en Corintios, ¿qué cosas habrá pasado? Entonces ahí una carta le envía el apóstol Pablo. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y sigue hablando, 36, dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, aquí mira, sigue hablando del profeta, de este. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Una mujer no puede levantarse y hablar, hermano, yo no entiendo esto, pero ¿qué dijo lo de la profecía? ¿Qué también habló? Yo no he escuchado. Entonces ese desorden había, amados hermanos, en esa iglesia. Este es lo que dice. Y no solamente amados hermanos, yo he entendido con mi manera de entendimiento, sino preguntando al Señor que Él me haga entender. Este es lo que pasaba, dice, en ese pueblo de Corintios. Así todos los pastores, como yo he preguntado, pueden preguntar a Dios. Y como ellos nunca preguntan a Dios, ellos solamente leen un texto y ya. Y con esto es lo que han estancado el evangelio. Pero esto no tiene que ver nada con el ministerio de la mujer. Aquí no habla del ministerio. Aquí no se trata que la mujer no puede predicar. Si apóstol Pablo hubiera querido que verdaderamente una mujer no puede ser pastora, él lo hubiera escrito. Pero aquí no habla del ministerio. Aquí el apóstol Pablo está haciendo entender de los dones, que había desorden, que muchos profetizaban, muchos hablaban en lengua, el otro. Y una mujer se levantaba y empezaba a hablar. Yo no entiendo qué pasa esto. Había desorden. A su nombre. Versículo 38 dice, mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas.
mira, sigue hablando de lenguas. Esta cosa pasaba. ¿Ves? Entonces, las escrituras, cuando uno tiene que entenderlo, tiene que primero ver el título. Y de ahí de qué estaba hablando y lo vas a poder entender. Por eso muchos pastores, muchos hermanitos, solamente un solo versículo lo leen y lo entienden. ¿Ves? Mira, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les permito hablar, sino que estén sujetas. Ya ves, mujeres, ustedes no pueden predicar en la iglesia. Nada, no puede ser ni pastora, nada. Le han estancado el evangelio. Pero Visión en Cristo ahora está estancando el evangelio, que está estancado. Estancado. ¿Cuántas denominaciones grandes que no creen en pastora? Este texto lo entendieron como nunca han experimentado de hablar en lenguas, de las profecías, nunca han experimentado de interpretación de lenguas, y no lo van a poder entender. No lo van a poder entender porque no lo pueden entender, porque no lo conocen, no lo tienen esa herramienta, y no van a poder entender. A su nombre. Versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. No impidáis. Hay muchos pastores que lo impidan. Ay, hermano, no hablen en lengua mucho, no. Uno tiene que hablar para sí, dice. Si no hay intérprete, para sí. Pero si había intérprete, gloria a Jesús, puede hablar. Entonces el interpretador empieza a hablar, haciéndose entender. Versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Ves? En esa iglesia Corintios había muchos hermanos que habían recibido don de lenguas. Habían que profetizaban. Había mucho amor espiritual, había ahí. Este es lo que pasaba. Entonces, por esto, el apóstol Pablo escribió en ese desorden que la mujer no empiece a hablar, a decir, a preguntar ahí en la congregación, sino que en la casa su esposo que haga entender lo que pasó ahí. Ese es lo que dijo el apóstol Pablo. No es como muchos pastores dicen, se trata de la pastora. Pero esto no tiene que ver para nada. A su nombre. A su nombre. Entonces, Dios tenía para los últimos tiempos el guardadito para hacer entender al pueblo. Para hacer entender porque está estancado. Y muchos pastores, ojalá que puedan escuchar esta enseñanza que estamos enseñando. No se trata, pastor o hermano, en el mundo entero que me está escuchando, no se trata este versículo 34 de la pastora. No se trata del ministerio de la mujer. Aquí no tiene que ver nada. Y aquí lo que está haciendo comprender el apóstol, que no haya desorden, que una mujer que no hable en las congregaciones a preguntar de lo que pasaba. Entonces, como en este tiempo sin las iglesias no hay congregaciones que son grandes, 200, 300 personas. De 300, 400 personas no hay ni uno que pueda hablar en lengua. Y entonces, ¿cómo van a poder entender? Ni el pastor, ni la pastora. Entonces, por ese motivo, ellos no pueden alcanzar el tener ese conocimiento para poder entender lo que dice el versículo. Un pastor, amados hermanos, no puede conformarse solamente con leer un texto y entender a su manera, sino tiene que preguntar a Dios, y para que Dios pueda hacer entender por qué está escrito este verso.
el Dios, el omnipotente, Él es lo que hace entender de lo que pasaba. Entonces Dios siempre, en cada tiempo, Dios ha levantado profetas para hacer entender al pueblo. En todo tiempo. En esta generación que nosotros estamos, también Dios tiene profetas para hacer entender al pueblo. Ahí está mi persona, para hacer entender al pueblo, para que no estén torcidos. Entonces se han torcido, se han estancado, y por eso hay muchas mujeres que tienen ese llamado como pastora, o algunos tienen llamado como profeta, algunos tienen llamado como maestra, algunos tienen llamado como evangelista, mujeres también. Y como con este texto la han estancado. Y en esas congregaciones grandes que no creen, por ejemplo de Carlos Rivas, ellos no creen que una mujer no puede ser pastora. ¿Por qué? Porque ellos entienden a su manera. Porque ellos nunca han experimentado. Espiritualmente no van a poder entender. Ellos van a entender a su propia manera, con su propio entendimiento. Así como dice Santiago, solamente ellos tienen esa sabiduría que ellos tienen es animal, diabólica. Esa sabiduría terrenal. Terrenal, animal, diabólica. A su nombre. Entonces, amados hermanos, Dios no hace acepción de personas. Dios, ¿cuántos testimonios he escuchado de mujeres que Dios le llamó como pastoras? Algunos Dios les llamó como profetas. Dios le llamó como evangelistas. Hay muchas mujeres. Entonces, amados hermanos, pero hay una parte del evangelio que han puesto su doctrina errada o su doctrina estancada, que no permiten una mujer predicar. Mucho menos en la iglesia, mucho menos en el altar. No puede predicar según ellos, pero según ellos dicen que puede ser líder. Pero ¿en qué parte de la Biblia habrá palabra líder? Tampoco no lo hay. Entonces, amados hermanos, para poder llevar el ministerio, todos hombres y mujeres tienen un ministerio, un llamado. Entonces, amados hermanos, por eso la mujer también tiene que cumplir su llamado. Ahora, en esas iglesias que no creen que sean pastoras, ahora todas esas mujeres en esas congregaciones, ellos no ejercen su cargo. Tienen buenos llamados, tampoco Dios no le habla, no le revela. ¿Por qué? Porque están estancados. Están estancados. Sus propios maridos o sus propios pastores, a sus propias esposas, ahí lo tienen a un lado, solamente como acompañante. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo entero. Pero Dios está haciendo entender, destacando el evangelio mediante por Visión en Cristo Internacional, amados hermanos, para los 5 continentes de la tierra. Este mensaje pueden compartir a otros pastores que no creen en pastoras. Compártelo este mensaje, hazlo llegar este mensaje, porque Dios juzgará con este mensaje a todos los pastores que no le dejan a mujeres ejercer su ministerio, ejercer su llamado. Lo tienen paralizado, estancado. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, cada versículo que usted quiere leerlo, no te agarres de un solo texto. Siempre anda a la cabecera. Siempre anda al título. ¿De qué va a venir a hablar
cada palabra que tú vas a entender. Y ahí vas a experimentar. Entonces de ahí vienes, desde arriba vienes entendiendo de qué hablaba. Entonces ahí lo vas a poder entender. Pero si usted agarra un solo versículo, entonces no lo vas a poder entender. Sino que, claro, cualquiera, si uno lee un versículo 34 nomás leo y vuestras mujeres callen en la congregación. Oye, ¿verdad, no, pastor? Entonces no puede ser pastora, no puede predicar. Ahí está, lo que dice, ¿verdad? Cualquiera se lo cree. Se lo cree. Entonces, amados hermanos, eso es lo que pasa en el mundo entero. Por eso Visión en Cristo viene, amados hermanos, a destacar el Evangelio, lo que está estancado. Entonces, amados hermanos, vamos a poder dar gracias al Señor por su bendita palabra, que este mensaje llegue al mundo entero. Padre, te damos gracias, tú eres el único Dios grande, y enseñando tu poderosa palabra, haciendo entender el llamado de la mujer. Gracias. Hay muchos pastores en el mundo entero, denominaciones, que no creen, Padre o Espíritu Santo. Han entendido a su manera, Dios Todopoderoso. Ten misericordia, Padre o Espíritu Santo, que este mensaje llegue al mundo entero. ¿Cuántos, Dios mío, al enseñar, a tergiversar tu palabra, a quitar este ministerio de la mujer, no alcanzarán su salvación? Pueden ser reverendos, pueden ser grandes e internacionales, pero si no creen en el ministerio de la mujer, Dios mío, ¿qué cuenta te dará? Ten misericordia del mundo entero, de los cristianos, denominaciones, que en este tiempo una mujer no puede pastorear o no puede ser pastora. Dios Todopoderoso, Jesús, tú tienes profetas en toda la tierra para hacer entender al mundo este mensaje, que llegue a los 5 continentes de la tierra, de este ministerio que me has dado, prendiendo la luz divina. Este es lo que tienes que prender, Padre o Espíritu Santo, maravilloso Cristo de la gloria. Gracias, amado Espíritu Santo, Rey de la gloria, soberano santo, por tu bendita palabra. La gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios del cielo me lo bendiga grandemente. Su hermano en Cristo, Jeremías Conde, de Visión en Cristo Internacional. Bendiciones.